Saludos, qué bueno es estar una vez más con ustedes en este estudio que estamos llevando paso a paso del Evangelio según San Mateo. Hoy nos corresponde el estudio número 29. Es una bendición que usted esté ahí en casa y que nos pueda recibir. Nuestras casas que se han convertido en un altar durante todo este tiempo de pandemia y hemos ido llevando a cabo este tiempo de estudio que ha sido una bendición. Y qué bueno también saber que hay grupos que se van encaminando ya a irse congregando en el formato en que hemos desarrollado nuestros grupos en hogares, y poco a poco vamos a ir entrando y dando esos pasos necesarios para irnos encaminando a esta nueva etapa que vamos a tener también en nuestros grupos en hogares. Bien, estudio 29, les reitero, del Evangelio según San Mateo. Y vamos a encontrar acá en el capítulo 16, que es el que nos va a ocupar. Vamos a entrar ya al capítulo 16 y los versos 1 hasta el 12 de este capítulo 16. Y vamos a encontrar a Jesús denunciando a los falsos líderes religiosos. Ese es como el elemento central de estos versículos desde el 1 al 12 del capítulo 16. Al comienzo de este capítulo, que ya les mencioné, encontramos a Jesús precisamente haciendo eso, denunciando las engañosas enseñanzas de los fariseos y los saduceos, que ya les voy a definir un poco más adelante de qué se trata cada uno de estos sectores que en ese momento se juntan interesantemente para venir y pedir señal al Señor. Ya vamos entonces al estudio del texto y vamos a ver precisamente eso, cómo los líderes religiosos de ese momento le demandan una señal a Jesús para demostrar su autoridad. No es la primera vez que pasa esto con Jesús. Ya había ocurrido que los fariseos y los escribas habían hecho lo propio. Aquí ya están los fariseos, pero se suma un grupo diferente, que son los saduceos. Con ellos, en este verso primero de este capítulo 16, Jesús se encuentra y ellos van de frente con Jesús y lo que demandan es una señal. ¿Con qué propósito? Estos líderes religiosos le exigen a Jesús que haga esta señal, una señal del cielo. Señal del cielo. Y lo que quieren es siempre ponerlo a prueba y tratar de que Jesús demuestre que la autoridad de él es la autoridad correcta. Porque ellos señalaban constantemente que la autoridad que Jesús tenía era una autoridad que le venía no de Dios, sino del diablo. Entonces, como les dije, ya antes había ocurrido una situación similar en el capítulo 12, que también lo estudiamos ya. Los escribas y los fariseos hicieron lo propio. Tentaron a Jesús, reclamaron, le dijeron, le exigieron una señal, como lo están haciendo en este caso acá también. Y aquí, como les mencioné, se están juntando dos corrientes. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, eran gente legalista que reducían la religión y los temas espirituales y la relación con Dios a fórmulas y ceremonias. Actos puramente litúrgicos, externos, a guardar reglas y cosas de esa naturaleza. Pero por otro lado están los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Esta gente era gente racionalista. O sea, todo lo pasaba por el raciocinio, a todo lo auscultaba, le buscaba y le metía a cerebro a todo, y era gente materialista. Sobre todo estas personas, los saduceos, no creían en cosas sobrenaturales. Entonces por eso se le vinieron encima a Jesús, porque recuerden que en todos estos estudios que hemos desarrollado encontramos a Jesús precisamente haciendo cosas sobrenaturales, beneficiando a la gente con milagros, y eran cosas sobrenaturales. Entonces los saduceos trataron de contrarrestar eso, porque lo que Jesús hacía le significaba a Jesús fama, y con la fama de Jesús lo que significaba es que la cantidad de gente que seguía a Jesús
era grande, iba creciendo. Entonces, tanto los fariseos, este sector religioso, como los saduceos, se vieron amenazados en sus intereses particulares. ¿Qué les quedó? Bueno, venir y juntarse. No porque tuviesen cosas en común, porque mire, los fariseos por un lado lo que hacían era reducir el tema de la relación con Dios, como ya le decía, a fórmulas y a ceremonias. Y los saduceos eran el otro extremo, porque estos en realidad todo era en función de raciocinio y era gente sumamente materialista. Eran polos opuestos, pero note usted cómo las cosas inapropiadas también pueden unir a la gente. O sea, la gente no solo se une por motivos correctos, la gente se puede unir también por motivos incorrectos. Y este es el caso acá de los fariseos y los saduceos, que como le digo yo, eran gente que lo que quería era tentar a Jesús para que Jesús hiciese señales y atribuirle finalmente eso al diablo, porque nadie les iba a sacar de la cabeza que lo que Jesús hacía lo hacía porque estaba influenciado por el mal. En segundo lugar, ya del verso 2 al 4, encontramos cómo Jesús les responde a ellos, a esa solicitud que le hacen. Y lo que hace Jesús es que señala su falta de discernimiento, pero al mismo tiempo Jesús les indica que eso que le están pidiendo a Él, de donde surge, es de un corazón que es un corazón malvado. Recuerden dónde encontramos esto, en los versos 2 al 4. Aquí Jesús contrasta y les dice a ellos que ellos han desarrollado una capacidad, la capacidad para interpretar las señales naturales. Ellos sabían leer los tiempos, como que ahora un meteorólogo pueda decir si va a llover, si no va a llover. Entonces Jesús les dice, ¿cómo es posible que ustedes puedan interpretar los fenómenos naturales, las cosas de clima, las estaciones del año? Todo eso ustedes lo puedan manejar bien, pero que tengan un pobre discernimiento para las cosas de carácter espiritual, para las cosas espirituales. ¿Cómo es posible que ustedes puedan saber el origen de todas esas cosas naturales, pero no puedan advertir ni discernir que esto que yo hago, sobrenaturalmente hablando, de donde procede y el origen de todo esto es un origen espiritual que radica en Dios? Y un acercamiento a través de esto, de Dios hacia la humanidad, con una intención, la intención de hacerle bien a la humanidad, de hacerle bien a la humanidad. Entonces Jesús hace ese contraste. Él dice, ustedes son de un discernimiento muy desarrollado para las cosas naturales, pero poco desarrollado para las cosas espirituales. Y Jesús al mismo tiempo indica que la falta de discernimiento de ellos se debe a lo malvado y adúltero de su corazón. Y aquí hay dos condiciones. Les dice Jesús, ustedes son malvados y son como adúlteros en las cosas espirituales. Y hermanos, es que eso puede estorbar definitivamente a no poder percibir a Dios en forma adecuada. Y uno con un pobre discernimiento puede terminar atribuyéndole al mal cosas que pueden ser de Dios. Y viceversa. Puede hacer lo contrario también. Pero, ¿por qué? ¿Qué puede hacer que nuestro juicio no sea tan atinado? Lo que describe Jesús acá como la maldad del corazón, pero también una actitud como lo indica Jesús acá como de adulterio, también espiritual. Malvado, ¿por qué? Jesús lo indica, porque siempre están dispuestos a correr al mal, les indica Jesús, a pensar mal, a sentir mal y a hacer el mal. Entonces, porque la gente de corazón malvado, usted va a ver que ese es su comportamiento. Es gente que corre al mal. Corre al mal. Es gente que piensa mal. Es gente que siente mal y es gente que hace el mal. Y adúltero, les dice Jesús, porque fácilmente ustedes se apartan del Señor,
abandonando la relación con Él. ¿Cuándo es que una persona comete adulterio? Bueno, cuando precisamente falta a una relación que tiene, que es una relación tan importante y tan prioritaria como es la relación de matrimonio, y se vincula a otro tipo de relación. A eso se le llama adulterio. Entonces, pero no solo puede pasar en el ámbito de lo matrimonial, puede pasar en el ámbito de lo espiritual. Y Jesús les está diciendo, ustedes se apartan de mí y lo que hacen es abandonar la relación que tienen conmigo. Y fácilmente ustedes interactúan con otro tipo de relacionamiento que es un relacionamiento que no tiene nada que ver con Dios. Su corazón es malo y ustedes son adúlteros. Y Jesús les dice ahí mismo que la única señal que van a recibir es la que ya le dijo también a los escribas y fariseos antes, en el capítulo 12, es la señal de Jonás. Entonces Jesús se adelanta y les dice que así como Jonás estuvo 3 días en la boca del pez, así les dice, yo estaré 3 días en la tierra, refiriéndose al sufrimiento de Él, a la muerte de Él, a la sepultura de Él y a la resurrección de Él. Ya Jesús les dijo, yo no les voy a dar gusto, porque eso que ustedes quieren no lo están haciendo porque en realidad quieren ver a Dios, lo están haciendo por capricho propio, lo están haciendo porque están tentando a Dios, lo están haciendo porque su corazón es malo, piensan mal, son proclives al mal y porque en realidad no les interesa relación con Dios. Ustedes están relacionados con otras cosas, no les interesa. Entonces la única señal que les voy a dar es cuando ustedes se den cuenta más adelante que tuvieron enfrente la posibilidad de la redención para ustedes y la desperdiciaron. Y entonces ustedes se van a dar cuenta de que yo soy el Mesías, así como Jonás estuvo 3 días en la boca de un pez, yo, refiriéndose a él, voy a sufrir, yo voy a morir, me van a sepultar. Pero ¿dónde se darán cuenta ustedes? La gran señal es que me van a ver resucitar. Me van a ver resucitar. Entonces, importantísimo todo esto para nosotros. De lo que se trata esto, hermanos, es de tener sensibilidad espiritual. Aquí no se trata de que Dios nos demuestre a nosotros nada. Aquí de lo que se trata es que nosotros aprendamos a relacionarnos con Dios, no a través de formas ni tradiciones, sino una relación personal, donde miremos a Dios obrar en nuestra vida y que lo hagamos con un corazón libre de maldad y de prejuicio y que invoquemos el nombre del Señor para que Dios pueda ser propicio para nuestra vida. Y en tercer lugar, Jesús cierra del verso 5 al 12 haciendo una advertencia a los discípulos de la falsa enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces Jesús indica a sus discípulos que deben estar en guardia contra la enseñanza de estos dos grupos. Como creo que igual nosotros, sobre todo en esta época, donde hay tanta cosa rara y tanta cosa engañosa, nuestros ojos, hermanos, tienen que estar abiertos, concentrados en Dios y concentrados en la verdad de Dios que está en su palabra y enmarcarnos en eso. Jesús les dice a sus discípulos, como nos dice a nosotros hoy, que se cuiden de la levadura. ¿Qué es la levadura? Es la palabra que en el Nuevo Testamento tiene una connotación negativa y contaminante. Jesús les dice, cuídense de la levadura, porque la levadura termina leudando. Pero aquí la figura de la levadura es utilizada con una connotación negativa y con una connotación contaminante. O sea, cuídense de todo aquello que es negativo y que puede ser altamente contaminante para ustedes. Los discípulos no entienden del todo y creen que Jesús se está refiriendo a la levadura del pan físico. Pero Jesús les insiste que la levadura se refiere a la falsa enseñanza. Hoy, insisto, hay que tener mucho cuidado. O sea, hermano, uno no puede agarrar todo lo que esté por ahí y comérselo, porque uno puede terminar literalmente envenenado. Hay cosas que van envueltas en una fachada de piedad y de sana enseñanza, pero cuando uno se sienta y revisa esas cosas,
a la luz del consejo y a la luz de la palabra del Señor, se da cuenta que muchas de esas cosas tienen falsa enseñanza. Entonces hay que estar con mucho discernimiento para ir tomando solidez en nuestra vida espiritual, para ir tomando madurez en nuestra vida espiritual. Por eso nosotros le damos prioridad a la enseñanza, le damos prioridad a la formación de la gente. ¿Con qué propósito? Que la gente no solo crea, sino que sepa por qué cree en lo que cree. Eso es muy importante. ¿Por qué cree en lo que cree? Basado todo eso en la palabra del Señor, que es el texto para nosotros primordial a considerar. Y de ahí tener mucho cuidado de que nada afecte, ni leude, ni contamine nuestros motivos, ni pervierta la enseñanza sana del Señor para nuestra vida. Bien, el texto a considerar para reflexión, para que ustedes puedan seguir ahí en casa y puedan en grupo seguir ya reflexionando, es de este capítulo 16, el verso 12, que es el último que estamos considerando. Dice: entonces ellos, refiriéndose a los discípulos, entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Este es nuestro texto para seguir reflexionando. Espero que este tiempo haya sido de bendición para usted y vamos a darle gracias al Señor. Recuerden siempre, ahí en familia honramos al Señor con nuestros bienes y concluimos este tiempo adorando juntos al Señor. Padre, te damos gracias por hablarnos hoy y por advertirnos lo importante que es que mantengamos, Señor, nuestra vida con un discernimiento y una sensibilidad a tu palabra y a tu voz, y guardar nuestro corazón de todo aquello que no, Señor, esté alineado con tu palabra y con tu voluntad. Gracias. Te pido que nos bendigas en el transcurso que vamos desarrollando este estudio, que bendigas nuestros hogares, Señor, y te honramos con nuestros bienes, nuestra casa, nuestro grupo en hogar. Dios, hoy te honra a ti, Señor, con gratitud. Y concluimos este tiempo adorándote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo y nos encontramos el próximo jueves. Bendiciones. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.